Recibimos con un caluroso aplauso a Sarmat. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, hermano? ¿Bien? Muy Buenas tardes a bien. Oye, tú eres de León. León. Pero has andado por De muchos vago. países, Sí, de vago, de vago, promoviendo vago. tu música. Así es. ¿Cuántos años ya de músico? Pues mira, soy músico desde que tengo 11 años, Ajá. pero saqué mi primer disco a los 33, eso fue en 2007, 2011, entonces pues ya tengo como unos 10 años que va arrancando la carrera seriamente. Te preguntaba yo, ¿por qué Sarmat? ¿Qué significa? Y es Sarmat- pues un término muy padre, el concepto muy bueno y que realmente conecta con todo lo que me platicaste. Cuéntale Sí. al público de qué se trata. Sarmad es un nombre espiritual, ¿no? Ajá. Y significa eterno. Y conecto, pues es conectar con todo lo eterno, ¿no? De eso se trata un poquito el trabajo del disco nuevo, de conectar como con todos los años, con todas las experiencias, con todos los, soy maestro de meditación, con todos los talleres dados, con toda la música, con todos los viajes, porque pues al final todo te está llenando todo el tiempo, ¿no? O sea, el salirte de la zona de confort, el irte a tocar a países bien lejanos en formas pues, totalmente diferentes a lo establecido o a lo normal, te abre posibilidades de conocer cosas de ti que no tienes ni idea. Y este material discográfico, que es tu tercera producción, pues tiene mucho talento respecto a que han participado muchos. Muchos países, sí, fíjate, hay gente... Muchos talentos. Sí, he tenido la fortuna de estar viajando mucho y en esos mismos viajes he estado tocando mucho en Colombia, he estado tocando mucho en Chile, entonces esos mismos vas conociendo gente, se va enriqueciendo tu proyecto, se va enriqueciendo, o sea, tu visión de las cosas y se van cambiando y se van Y sumando. aquí está plasmado. Y ahí está plasmado. Pues te queremos escuchar. Vientos. ¿Qué vas a cantar ahorita? Conecto. Muy bien. Primer sencillo Adelante, de mi el disco aplauso nuevo. para Sarmat, que está con nosotros en Gracias. tus ciudades. No me gane el ego, que no me pare el miedo, que siempre exista rumbo, que haya luz en mi andar. Termino viejos pactos de tantos mundos tantos, comienzo en punto cero, ni de menos ni de más. Conecto todos mis sentidos, lo sutil a lo divino, confiando siempre en que la vida siempre abrazará. Y es que siempre la vida te dará una oportunidad. Y es que siempre la vida te dará una luz al pasar. Y es que siempre la vida te dará una oportunidad. Y es que siempre la vida te dará una luz al pasar. Que piensas lo que dices, son nubes sin raíces, no se quedan si las sueltas, ideas muertas que se van, amores tan intensos, tan reales, tan honestos, que hasta a veces te queman o te ponen a soñar. Conecto todos mis sentidos, a lo sutil, a lo divino. Y es que siempre la vida te dará una oportunidad. Y es que siempre la vida te dará una luz al pasar. Y es que siempre la vida te dará una oportunidad.
Aplauso fuerte para Sarmat. Muy bien, hermano. Qué buena música. Gracias. Gracias por estar con nosotros aquí en el intermedio. Gracias. Sé que vas a ir a Colombia. Tienes la semana que entra. presentaciones allá. Sí, 2 semanas vas a andar. La por semana allá. que entra regreso por segunda vez en el año a Colombia. Ajá. Tengo 3 shows en Bogotá y 4 shows en Medellín. Estaré dando conferencias, estaré dando conciertos. Entonces, pues semanita completa. Estoy empezando promoción del disco. Estuve en Guadalajara, estuve en Monterrey, estuve en Puebla. Y hablando de Monterrey, allá filmaste lo que El es video, Conecto, el ¿no? video, el video de Conecto lo hicimos en Monterrey, en la Huasteca. Si no lo han checado, lo pueden checar. Ahí está en YouTube, están todos mis videos. Hay 25 videos, 26 videos. Ajá. No hay un montonal de información. Cuéntanos de tus redes sociales. Me pueden seguir en @sarmatmusic, Facebook, Twitter, Instagram, Sarmat Music, YouTube, Deezer, Tidal. Donde escuches música, ahí está mi música. Te invito a que lo escuches, a que conectes, a que te acerques y que escuches música muy bien hecha, de buena calidad y que busca crear un poquito de conciencia. Y exactamente lo que comentábamos, que haces música que hace conciencia. Sí. Eso es importante. Entonces es que es Con carga importante positiva, sobre que todo. despertemos, ¿no? O sea, está demasiado rudo el mundo como para todavía meterte en ese dolor. Entonces hay que cantarle al otro lado como para hacer un poquito el Tienes balance. toda la razón. El aplauso para Sarmat, que estuvo con nosotros aquí en tus ciudades. ¡Fuerte el aplauso!